Hola Juan, ¿cómo vas? ¿Bien o no? Ahí está, de millones de pesos. Hola Julián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, hermano. Es el país. Bueno, Regálame un hermano. segundito, por favor. Disculpa. Vale, a ver, tranquilo. Hola muchachas, muchas gracias por estar acá presentes. Ya el ingeniero Julián se comunicará con nosotros en 2 minuticos, porque le dije de pronto que 3:05 iniciamos. Listo. Dándoles espera que ustedes se pudieran conectar. Buenas tardes. ¿Cómo están? Hola Julián, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gusto saludarlos. Muy bien, muchas Ah, gracias. qué rico, Julián. Bueno, Julián, antes que nada, muchas gracias pues por acoger nuestro llamado. Qué rico que estés pues, por acá y que te pueda volver a ver, hombre. Bueno, Julián, mira, Un poquito en contraluz. Sí, no, pero tranquilo. El asunto Ahora es sí. sencillo, ¿sí? Lo que queremos es que de pronto nos cuentes un poco más de cómo ha sido tu experiencia emprendedora, cómo y cuándo decidiste iniciar tu empresa. ¿Qué crees tú que es necesario tener para ser un emprendedor? Esa experiencia nos sirve muchísimo, no solamente pues, para los muchachos que están conectados, sino que te cuento gráficos por más de 56, 60 personas, ¿ya? Entonces, pues de pronto es para que nos des pues, como los tips básicos de cómo creaste tu empresa especialmente. Y luego que nos cuentes de pronto una experiencia que te haya parecido difícil y cómo la sorteaste, cómo lograste sacarla adelante. Vale, Julián, son esas dos cositas, no te quitamos mucho tiempo. Queremos conocer Vale. la experiencia de un empresario. Vale. Hombre, Juan, muchas gracias. De verdad que Gracias a vos. me place saludarte, que hace días no te veía. Uy, sí, ya ratito. Un gusto saludar también a Esther, a Lina, Marcela. Un placer. Y bueno, no, les comparto un poquito de la corta trayectoria que he tenido en este reto de emprender, de crear empresa, de crear valor, que realmente el propósito con el que uno inicia un negocio es entregar valor, porque si uno no tiene valor para entregar, no vas a tener un producto comerciable, ¿cierto?
Entonces, lo primero que yo tengo en mente cuando voy a crear un negocio es cómo le creo valor a esa persona que va a ser mi cliente. Y en el proceso de llegar a esta decisión de uno iniciar un emprendimiento, yo creo que empieza por una idea que uno tenga. Puede ser así, ¿cierto? Algo que a uno le guste hacer. O encuentra una propuesta de alguien que hace algo que a uno le gusta también y uno se une a esa visión, ¿cierto? Entonces, en mi caso, siempre he sido una persona de tener un partner. Desde que estaba en el colegio, en primero de bachillerato, tenía un amigo. Yo no he sido mucho de manada, pero sí de un partner. Tengo mi amigo, pues, con el que ando para arriba y para abajo, ¿cierto? Y así fue en séptimo también, en octavo, con el de octavo llegué hasta décimo, y ya en la universidad sí fue un poco más aislado, porque ya tenía mis proyectos. Tengo un primo con el que inicié un emprendimiento también de organización de eventos, y se pueden dar cuenta que siempre he trabajado es en pareja, con un socio. Y lo mismo más adelante, después de terminar la universidad, eh, con un amigo con el que estaba desde octavo hasta décimo. Me lleva muy bien con él. Él también tiene una vena muy emprendedora. Entonces, hace bastante tiempo yo venía analizando en el mercado energético la oportunidad que representaban las energías renovables, y sobre todo en la posición geográfica en la que está Colombia. Entonces, con él empecé a trabajar y a consolidar un concepto a través del cual pudiéramos generar oportunidades, y convertimos pues el discurso de venta de los proyectos de energía solar en un discurso de inversión, en el sentido de que mostrábamos de qué manera tener energía renovable genera unos beneficios económicos en el costo que uno paga por la energía. Es difícil mostrarlo en el mercado colombiano porque el inversionista colombiano es muy cortoplacista y estos son proyectos que requieren largo aliento, ¿cierto? Esperar un tiempo largo. Entonces, ese fue otro emprendimiento que hice, y más recientemente, con ese mismo socio, él empezó a liderar un proceso de una comunidad de inversión que iba a desarrollar una feria en Plaza Mayor llamada Expo Inversiones. Entonces yo ahí me encargué de liderar un comité que evaluaba las propuestas de inversión que iban a participar como expositores, y en ese comité creé una relación muy estrecha también con uno de los miembros, César Medina, y decidimos, con base en lo que nos encontramos y en nuestra experiencia en el mundo de la administración y las finanzas, que esa es mi profesión, ingeniería administrativa, él es administrador de empresas. Entonces conectamos la visión que los dos teníamos, hubo sinergia, y decidimos crear una sociedad que se dedicara a respaldar proyectos, a ayudarles a estructurarse, porque vimos que hay oportunidades de negocio con mucho potencial, pero no tienen mucha claridad sobre cómo estructurarse para el crecimiento. Entonces, nosotros les ayudamos, empezamos a apoyarlos en la estructuración como oportunidad de inversión, y también les ayudamos a conseguir inversión, ¿cierto? Que son dos grandes retos que tienen las empresas. Primero, saber cómo convertirse en una propuesta de inversión, y segundo, encontrar a quién presentarse, ¿cierto? Entonces, digamos que unimos esos dos eslabones para apoyar el crecimiento más acelerado de los modelos de negocio. Entonces, como se pueden dar cuenta, el emprendimiento es un camino que está muy ligado también al relacionamiento. Si uno no está preparado para hacer relacionamiento, se le va a volver tortuoso el camino empresarial, ¿cierto? Hay que estar muy abierto a crear relaciones en cualquier lugar. En cualquier lugar encuentras, conversando de cualquier tema cotidiano con alguien, la oportunidad de hacer clic con esa persona, y ahí puede surgir una oportunidad de negocio. Entonces, convertirse, si uno no tiene esa habilidad, tratar de desarrollarla, porque va a ser muy importante a la hora de crear oportunidades de negociación, no solamente para conseguir clientes, porque tengo la filosofía de que yo no vendo productos, sino que me vendo a mí mismo. Cuando me gano la confianza de alguien, ya esa persona va a recibir mis consejos, y los consejos que le puedo dar pueden ser mi solución, ¿cierto? Entonces, esa es la manera como he ido haciendo los proyectos, y he creado un activo más importante que el financiero, o un activo de capital, y ese activo es la reputación. Si uno se gana la reputación, una buena reputación ante la gente, esa gente le empieza a recomendar a uno,
Y cuando ya la gente te recomienda, el trabajo de marketing se vuelve muy sencillo porque es la confianza la que la gente está buscando a la hora de comprar, ¿cierto? Y en el mundo empresarial, si la gente confía en ti, va a ser muy fácil que puedas lograr tus metas comerciales. Entonces, digamos que obviamente emprender en Colombia no es fácil. Eh, una de las razones es porque Colombia no es un país muy fuerte atrayendo inversión por los incentivos que hay que crear. Y esos incentivos están ligados principalmente a la estructura del sistema tributario, ¿cierto? Hay una carga impositiva muy alta para el empresario, entonces no es fácil. Hay muchos compromisos que se asumen desde el principio y por eso casi todos los consultores de emprendimiento le dan la recomendación de que no se formalice hasta que no tenga validado el mercado de su producto, y ya cuando tenga validado el mercado, ahí sí constitúyase para que empiece a expandir las ventas. ¿Por qué? Porque es costoso tener una empresa sin generar ventas. Hay que pagar industria y comercio, así uno no venda nada. Hay que pagar el contador para que le haga los estados financieros y poder declarar renta, porque nada, si uno no venda nada le toca declarar. Entonces son cositas que hay que tener en mente y que justamente es eso lo que le apoyamos a los negocios, y es a tener claridad sobre los números, los flujos de caja. Nosotros convertimos una idea de negocio en un flujo de caja que nos permita entender si un negocio es interesante o no y cuánto va a necesitar para salir a flote antes de que las ventas lleguen a punto de equilibrio. Entonces son como los retos principales que hay que enfrentar, y por eso antes de iniciar, digamos que uno tiene una idea muy buena y uno dice, esta es la oportunidad perfecta para iniciar este negocio. Pero a pesar de esa sensación que motiva a la mayoría de los emprendedores, es importante armar un plan antes de lanzarse al vacío, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera. Porque si uno no tiene claridad sobre lo que puede llegar a pasar y ante un escenario pesimista, ¿cómo voy a manejarlo? Resulta que la mayoría de las veces pasa el escenario pesimista y uno no tiene la manera, el plan para resolverlo. Claro, aquí somos mucho de maniobrar las situaciones improvisando, ¿cierto? Pero si uno quiere realmente tener una idea de negocio consolidada y que crezca de manera consistente, es importante planificar muy bien. Y nosotros pues hemos fortalecido mucho esa parte de planeación desde el punto de vista financiero principalmente, porque los números son lo que nos permite ver si un negocio es viable o no, si es interesante o no, porque muchos negocios pueden ser viables, pero qué tan interesantes son, esa es otra pregunta que hay que resolver y se resuelve a través de los números. También desde la parte jurídica, el ámbito jurídico es clave también, entender muy bien también el mercado y cuál es el potencial de crecimiento de ese negocio. Y finalmente, pues un análisis de sensibilidad, que es lo que hacemos también para saber ante los escenarios si el escenario optimista compensa los riesgos que hay que correr frente a un escenario pesimista. Entonces, digamos que esa ha sido la experiencia con la que creamos esta última sociedad llamada Revenues Valley. Estamos invocando un poco el origen de nosotros, que es el Valle de Aburrá, y que buscamos generar o posicionar el área metropolitana como un ecosistema donde hay grandes oportunidades para generar muy buenos negocios e inversiones. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Justamente ahorita tenemos una reunión con un socio italiano que tuvo digamos, el interés de venir aquí a desarrollar el negocio inmobiliario, y estamos apoyándole en la consolidación de una comunidad para que él traiga también amigos de Italia a invertir aquí en Colombia. Y nosotros estamos justamente buscando eso, posicionar Medellín y Colombia como una muy buena oportunidad de inversión y generarle buenas experiencias a los inversionistas, porque aquí a Colombia llega mucha inversión, pero esa inversión muy espontánea porque tienen malas experiencias, malas asesorías, malos acompañamientos, un sistema bancario que no es eficiente a la hora de llenar las expectativas de los extranjeros. Entonces nosotros digamos que queremos cerrar esas brechas que hay para que el inversionista realmente vea que aquí sí se pueden hacer buenos negocios y hacer crecer su capital por encima de la rentabilidad que puede obtener en su propio país o en países desarrollados. Entonces, vamos que, no sé si de pronto me salió un poquito del alcance de la pregunta que me planteaste, Juan, pero quería pues comentarles un poco ese resumen. No, para nada. Mejor dicho, te cuento que me acabaste de introducir el módulo 4 que estamos trabajando, entonces no te preocupes.
fue excelente, hombre, Julián. Julián, bueno, cuéntanos, una situación de pronto que hayas vivido adversa al momento de crear esta empresa y cómo la sorteaste, sería súper bueno que nos contaras. Una situación al momento de crear la empresa. Bueno, una más que situación adversa, es una disyuntiva que uno tiene cuando va a crear la empresa, pero casi siempre la respuesta es la misma. Cuando uno va a crear, o sea, una cosa es crear la empresa desde el punto de vista de iniciar el modelo de negocio, otra cosa es crearla desde el punto de vista formal, que es constituirla en Cámara de Comercio. Cuando uno la va a constituir en Cámara de Comercio, entonces toca crear los estatutos y uno no es abogado, entonces no sabe qué estatuto usar. Lo primero que a uno se le ocurre es, venga, descargo unos de internet o le pregunto a un amigo que tenga empresa que cómo la constituyó para que me pase los estatutos. Entonces ahí es muy importante entender realmente cuál es la estructura que uno puede poner unos estatutos cualquiera y crea una estructura demasiado robusta para la toma de decisiones cuando no es necesario. Entonces, entender un poquito de eso para tener unos estatutos coherentes con el modelo de negocio que estoy creando. Lo otro es la estructura de capital, porque dependiendo del capital suscrito de la empresa, va a ser el impuesto de registro. Y el impuesto de registro es 0,7% de ese capital. Entonces, la mayoría de las veces uno opta por poner un capital suscrito pequeño, pero un capital autorizado más alto, de tal manera que cuando se vaya a hacer un escalamiento del patrimonio de la empresa, haya espacio sin necesidad de hacer una renovación en la Cámara de Comercio. Digamos que eso desde el punto de vista formal, desde el punto de vista del modelo de negocio, contemplar los diferentes escenarios, hacer una lluvia de ideas sobre escenarios posibles de que me vaya muy bien, cuál es mi capacidad de despliegue operativo, comercial, entender muy bien cuál es mi mercado y valerme de todas las herramientas que hay disponibles hoy en día, sobre todo en el marketing digital, que hoy es tan potente, y construir esas fortalezas también, porque eso es lo que le va a dar, ese va a ser el combustible del negocio realmente, poder llegar al mercado y generar ingresos. La caja es la clave del negocio, y muchas veces uno tiene una reserva para oxigenar mientras se llega a punto de equilibrio, pero resulta uno se encuentra muchas veces en la posición en la que tengo compromisos financieros y no tengo caja. Entonces ese es el momento crucial de un emprendedor, donde muchas veces la pasión por lo que está haciendo lo motiva a seguir adelante o es el momento de cerrar el negocio. Entonces, muchas personas, las empresas están llenas de hojas de vida de personas que crean un negocio y no les fue bien, terminan volviendo al mercado laboral pues como empleados, pero digamos que es por ese momento tan crucial que es llegar sin caja o estar sin caja un momento antes de llegar al punto de equilibrio. Vemos que ese es el momento más desafiante, que de hecho muchos autores lo llaman el Valle de la Muerte, que es donde fracasa la mayoría de emprendimientos. Entonces, si uno prevé, por eso la importancia de los flujos de caja, si uno hace un plan financiero y yo sé que tengo unas metas de ventas que en el mes X me van a permitir cubrir mis costos, saber cómo voy a sufragar mis costos hasta llegar a ese punto. Si no lo sé, o si no tengo idea cuándo puedo llegar al punto de equilibrio, es muy probable que uno pueda caer en ese momento de crisis en el que o se va a endeudar y la deuda le va a salir muy costosa, porque la mayoría de las veces es interés muy alto, porque cuando uno tiene un emprendimiento nuevo, un banco, si uno no logra conseguir crédito, es capital de riesgo y son tasas de interés muy altas. Y que eso en últimas puede, si no logra uno llegar a punto de equilibrio, le crea un problema mayor, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta eso. Por eso nosotros lo que hacemos cuando tenemos, porque sabemos que existe ese reto en las empresas, es buscar la manera de fortalecerla desde el punto de vista del músculo financiero, y por eso la estructuramos como alternativa de inversión para que pueda cubrir con tranquilidad sus costos hasta llegar a punto de equilibrio a través de inversionistas que le permitan trabajar enfocado en el modelo de negocio, en la apertura de mercados. Y cuando ya sé que llegue a punto de equilibrio, entonces los beneficios de ese negocio van a llegar a más personas que son los inversionistas también. Vamos que ese es el reto principal en el emprendimiento, ese es el santo grial del emprendimiento, cruzar el Valle de la Muerte, el momento donde no hay Julián, súper lugar. interesantísimo, hermano, de verdad que sí, yo creo que esto
nos va a servir muchísimo, muchísimo, muchísimo tu experiencia y todo lo que nos acabas de contar, sobre todo cuando lleguemos, muchachos, al módulo 4. Esto nos va a servir muchísimo, que es justamente el tema de planeación financiera. Entonces, no, Julián, de verdad que te agradezco muchísimo el tiempito. Te tendremos muy presente, vamos a utilizar de referente. Quiero dar una ñapa, y es que y algo que he aprendido en los últimos, más recientemente me he dado cuenta de esto, es la importancia de desarrollar la capacidad de construir equipos de trabajo, porque uno solo va muy rápido, pero no llega tan lejos como cuando tiene un buen equipo. Y un buen equipo te permite hacer un despliegue mucho más amplio de lo que quieres hacer y el alcance que uno quiere tener en una empresa. Y si uno tiene que estar abierto a diferentes alternativas también, de poder ofrecer participación en el negocio a colaboradores a cambio de desconocimientos de trabajo, también es una manera de conseguir inversión, lo que se llaman socios de industria. Claro que sí. No, sí, la hemos aplicado y de verdad que te tengo que contar otras cositas por ahí, hombre. Ya me diste puerta de entrada para que nos reunamos. Listo, mi Julián, hombre, de verdad que te agradezco mucho. Muchachas, si alguna tiene alguna pregunta, no dude en preguntarle a Julián. Si no, tranquilas, pues no hay problema. De igual forma, Julián, pues aquí estamos presentes y si cualquier cosa te transfiero, si tienen en algún momento algunos de los otros que lo van a ver offline, te transfiero alguna de las preguntas. ¿Listo? Perfecto, listo, Juan. Bueno, un gusto saludarte, Juan. ¿Ibas a preguntar algo? Muchas gracias por el tiempo y por contarnos todo esto. Dios lo bendiga. Claro, no, gracias a ti, Lina. Un gusto saludarlas. Si tienen alguna pregunta, me cuentan. Bueno, pues, Julián, muchas gracias por todo. Lina, Marcela, chao, muchas gracias a todos. Listo, una feliz tarde. Chao. Estén bien, chao.